Yo quiero invitarles que me acompañen a Eclesiastés capítulo 5. Continuamos con nuestra serie Buscando Respuestas. Y en Eclesiastés capítulo 5 llegamos a un punto en el cual el predicador nos habla por un momento acerca de un tema hermoso, un tema que aunque viene con un reto y un desafío, es un tema que nos anima. Y no tienes muchos temas como este en Eclesiastés. Ves que hasta este punto hemos visto que Eclesiastés es un libro bastante realista, bastante directo. Es un mensaje que se predica desde la tierra, viendo todo lo que está debajo del sol y la vanidad de la vida y la futilidad de la vida. Pero aquí el predicador toma un descanso, y antes de seguir con ese enfoque de ver el fin de la vida y la muerte y cómo hay que vivir a la luz de esa muerte, el predicador nos dice: quiero hablarte acerca de cómo acercarte a Dios. Y estamos en Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 al 7. Y si tú has tenido preguntas o dudas de por qué en tu vida sientes por momentos que Dios quizá esté lejos de ti, o que estés desconectado de Dios y no sabes cómo crecer en tu vida espiritual, cómo acercarte más con Dios, cómo crecer en tu fe, este mensaje es para ti. Y si tú estás sólido en tu caminar en la fe, pero hoy Dios te va a hablar, te va a desafiar para continuar, este mensaje también es para ti. Y si tú eres nuevo y este es tu primer domingo, estás sintonizando y no sabes nada del cristianismo, esto es especialmente para ti. Esto es para cada uno de nosotros, amén. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 al 7 dice así: cuando fueres a la casa de Dios. ¿Cuántos están en la casa de Dios? Di: esto es para mí. Entonces, esto es para mí. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué dice el predicador? Mas tú teme a Dios. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias nuevamente por tu palabra. Háblanos de una manera personal. Permítenos entender que tú nos has llamado a acercarnos a ti de la manera correcta. No acercarnos a nuestra manera y no hacerlo dirigidos por emociones. Eso no significa que no somos seres emotivos y que las emociones no son parte de, pero no nos llamaste a ser dirigidos por emociones, impulsados por sentimientos, sino a ser motivados y dirigidos por tu verdad. Háblanos el día de hoy y que nuestros sentimientos se alineen a tu palabra, no al revés. Padre, te pedimos que nos desafíes, y que si hay alguien aquí que se siente lejos de ti, distante de ti, que hoy pueda entender cómo experimentar esa cercanía, esa intimidad en tu presencia, donde hay plenitud de gozo, donde hay libertad, donde hay claridad hacia un mañana. Háblanos en este día, lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. El día de hoy nuestro tema es una pregunta. Estamos continuando en esta serie titulada Buscando Respuestas. Y la pregunta que hoy vamos a contestar es: ¿por qué parece que Dios está lejos? ¿Por qué parece que Dios está lejos? Cada uno de nosotros en alguna ocasión de nuestra vida hemos sentido quizá por un momento como que Dios está distante, como que nuestra vida espiritual está pasando. A veces lo describimos como por un desierto, una sequía. Nos sentimos esa
emoción, esa pasión, esa cercanía con Dios. Y algo que nos enseña el predicador en Eclesiastés 5 es que en muchas ocasiones los hijos de Dios sentimos que Dios está lejos, no porque realmente lo esté, no porque Dios esté distante y esté desinteresado, porque a lo contrario, el evangelio es la evidencia más convincente de que Dios quiere estar cerca de nosotros. Porque la Biblia nos dice que no somos nosotros quienes lo hemos alcanzado a Él. Él es quien vino a nosotros enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos dio acceso, nos dio la manera de acercarnos a Dios y no ser gente extranjera, no ser gente desconectada, no vivir en las afueras o el periférico de ese acceso a su presencia, sino poder con intimidad caminar con Dios. Entonces, al entender y comprender el evangelio, nos damos cuenta, al comprender y entender la morada del Espíritu Santo en nosotros, su iglesia, entendemos que cuando nos sentimos lejos de Dios no es porque Dios esté lejano, porque vuelvo y reitero, Él ya envió a su Hijo, Él ya envió al Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos sentimos lejos de Dios es porque nos hemos acercado a Él de la manera incorrecta. El predicador nos dice venir a la casa de Dios, o en nuestro contexto ya neotestamentario, venir a la iglesia. No se trata solamente de asistir, se trata de acercarte de la manera correcta. Porque el predicador nos va revelando que hay una manera correcta de acercarte a Dios y hay una manera incorrecta de acercarte a Dios. Hay gente insensata que le promete a Dios mucho, que se llena de palabras, que hace votos que no pueden cumplir, que se acercan a Dios de una manera ligera sin comprender la seriedad de estar en la casa de Dios. Pero el predicador nos dice, si quieres ser sabio y quieres aprovechar tu tiempo debajo del sol y esta vida que Dios te ha dado, tienes que comprender cómo acercarte a Dios y cómo adorarle de la manera correcta. Entonces, si contestamos hoy la pregunta, ¿por qué parece que Dios está lejos? La respuesta del predicador de Eclesiastés es que Dios no está lejos. El problema es que nos acercamos de la manera equivocada. Y estas son las tres cosas, nos enseña Él, que nos mantienen alejados de Dios, y al revelarnos los motivos que vienen a distanciarnos de Dios, nos da también las soluciones para acercarnos de la manera correcta. ¿Cuántos se quieren acercar más a Dios? Entonces, si yo me quiero acercar a Dios, primero tengo que aprender y reconocer lo que me está alejando. Y ya que yo comprendo lo que me está alejando, puedo acercarme de la manera adecuada, conforme a la palabra de Dios. Y aquí está lo primero que nos enseña el predicador. El predicador dice, parece que Dios está lejos porque no hemos aprendido a buscarle con todo lo que somos. Él dice, a veces sentimos un alejamiento con Dios porque no le buscamos con todo lo que somos. Vuelve conmigo Eclesiastés 5, versículo 1, y vamos a leer solo la primera parte. Él dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué dice cuando vas a la casa de Dios? ¿Haz qué? Guarda tu pie. Toca al que está a tu lado y dile, examina tu camino. Dile, examina tu camino, examínalo. Examina cómo caminas, cómo andas, cómo entras a la casa de Dios. Ahora, vamos a hacer aquí una distinción importante, porque quiero que notes conmigo que el predicador no dice simplemente cuando te quieres acercar a Dios, guarda tu pie, guarda cómo te acercas. Él dice, cuando fueres a la casa de Dios. ¿Cuando fueres a qué? A la casa de Dios. Y los eruditos nos ayudan a entender que es muy probable que el escritor de Eclesiastés fue el gran rey Salomón, el hombre que Dios utilizó para edificar o construir el templo. Aquel templo de Salomón era un edificio extraordinario, era bello, era un edificio que el solo verlo y contemplarlo te dejaba con asombro, porque era representativo de la grandeza de Dios y la creatividad de Dios y la majestad de Dios. La casa de Dios tenía que ser mejor que cualquier otra casa. Y cuando el predicador, muy probablemente Salomón, dice, cuando vienes a la casa de Dios, guarda tu pie, tenemos que reconocer que no le está hablando solamente a no creyentes.
No solo está diciendo cualquier persona que se quiera acercar a Dios debe guardar su pie. Le está hablando a los que van a la casa de Dios. Y los que van a la casa de Dios se supone que son los que ya creen, es decir, sus hijos. En otras palabras, el predicador dice: hasta los cristianos tenemos que guardar cómo andamos en la iglesia. Porque lo que el predicador nos está enseñando es que es posible que estés en la iglesia pero lejos de Dios. Es posible que estés en la casa de Dios pero no conozcas al dueño de la casa. Es posible que te rodees de religiosidad y comprendas cosas acerca de la doctrina fundamental. Es posible que das económicamente a la iglesia o a una religión organizada. Es posible que asistes a servicios y eres parte de hasta un sentido. Pero el predicador dice: asistir no es suficiente. Tienes que acercarte de la manera correcta. Y para acercarte de la manera correcta tienes que examinar tu pie. Es decir, examina cómo entras a la casa de Dios. Hay gente que entramos a la casa de Dios con una ligereza, con una actitud de que esto es algo más que hacemos en la semana. Estamos cumpliendo con algo más. Y la realidad es que en esta era moderna en la cual vivimos somos gente ocupada, somos gente agobiada con menesteres y mil y un cosas que tenemos que hacer. Y a veces tú estás en la iglesia pero no estás aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no dice amén es porque tú eres esa persona que estás aquí pero no estás aquí, porque ni escuchaste lo que acabo de decir. Hay gente que viene a la iglesia y le da un sueño riquísimo porque se aprovechan de una paz de la cual no son parte de. ¿Es posible estar en la iglesia y no estar aquí? Hay gente que viene y escucha todo y dice: ay, qué bonito sentí, pero ¿qué aprendiste? No, pues no sé nada de lo que dijo ese hombre flaquito, pero se sintió tan rico estar ahí sentado, una paz que me llenaba. Porque el predicador dice: hay gente que llega a la casa de Dios con una actitud superficial. Y en este mundo ocupado en el cual vivimos, es fácil en esta era moderna o postmoderna fragmentar nuestra vida, categorizar nuestra vida y darle a Dios un fragmento de nuestra constitución y decir: bueno, tengo mi vida laboral, tengo mi vida social, tengo mi vida familiar, tengo mi vida económica, tengo mi vida de hábitos y luego viene mi vida espiritual. Pero Dios dice: si tú vas a entrar a mi casa, tú me vas a dar todo. Alguien diga todo. Dios quiere que le busques con todo lo que eres. Dios no es Dios de tu fragmento espiritual. Dios es Dios de tus amistades. Y es Dios de tu cuerpo. Y es Dios de tus finanzas. Y es Dios de tus relaciones. Y es Dios de toda tu vida y de toda mi vida. El Hijo de Dios no le ofrece a Dios parte de su ser, le ofrece a Dios todo lo que es. Y a veces la gente se acerca a la religión, se acercan a Dios y dicen: es que no sentí nada. Y yo lo compararía como acercarte a la playa y ni siquiera meter los pies y decir: bueno, es que no sé cómo se siente porque no te metiste. Y llegan a la iglesia y simpatizan con la religión y se quedan solo en la orilla diciendo: qué bonitas las olas y qué hermosa es la playa, pero yo no sentí nada. Porque no estás nadando con los que nadan. Pero los que nadan saben que en las profundidades hay los tesoros más bellos. Entonces la actitud superficial o fragmentada de decir que yo puedo venir a la iglesia y simpatizar y disfrutar de ciertas cosas, y que venir el domingo o el miércoles es cumplir, tachar otra tarea de mi semana para sentirme un poco moral o espiritual o alegre, o traer a mis hijos porque quizá yo no estoy tan comprometido con Dios, pero me gusta la moralidad de la iglesia, y si traigo a mis hijos los van a ayudar a ser buenas personas y buenos ciudadanos. Pero el predicador dice: cuando vayas a la casa de Dios, no vengas con tus intereses, no vengas con tu concepto, no te acerques a Dios a tu manera. Cuando te acerques a Dios, te tienes que acercar a su manera. Y Dios es santo. Voy a decirlo otra vez porque como negativo 10 me respondieron. Dios es santo. Dios es soberano.
Dios es aquel Dios que está con nosotros, pero a la vez está encima de nosotros. Aquel Dios que está en nuestros medios, pero a la vez es soberano sobre toda la creación y todo el universo. Entonces cuando me acerco a Él, sí, Él es mi creador y Él es mi Padre gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Él es mi amigo, pero Él también es mi Dios soberano. Él es el Dios santo. Y cuando entro a la casa de Dios, tengo que reverenciar su nombre. Tengo que entrar con un respeto y reverencia a la casa de Dios. El predicador dice: si te acercas a Dios y no le buscas con todo lo que eres, siempre va a haber una brecha entre ti y Dios. No porque Dios no esté cercano. Recuerda, Él ya envió a su Hijo, sino porque yo me estoy acercando con partes de mí y no con todo lo que soy. Y si yo doy parte de mí, pues voy a tener resultados parciales. Pero si doy todo de mí, Dios me va a dar todo lo que tiene preparado para mí. Mira cómo Dios lo dice en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio, lo escribe como una herencia espiritual para las generaciones venideras. Y mira lo que escribe en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, la instrucción de Dios para su pueblo. Él dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le dice a su pueblo por medio de Moisés, los exhorta y les dice cómo acercarse a Él. ¿Te das cuenta? Dios les dice: no te puedes acercar como tú quieras, porque si yo me acerco como yo quiero, mi lunes a sábado son míos, el domingo se lo doy a Dios. Pero Dios dice: no, cada momento de tu vida es mío, y todo lo que tienes es mío. No, Dios, lo que te he dado es tuyo, y lo que no te he dado es mío. Y cuando decimos eso, manifestamos que no hemos comprendido la verdad de Dios. Dios es dueño de todo. Cuando tú le das a Dios y tú contribuyes, no le estás dando a Dios, le estás regresando de lo que Él te ha dado. En una actitud de gratitud le estás regresando, lo estás honrando, pero todo es suyo. Todo le pertenece a Él. Entonces cuando Dios habla por medio de Moisés, les dice: si todo es mío, entonces yo espero una adoración, un acercamiento que sea holístico, íntegro, completo. Quiero todo de ti. Vas a adorarme con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento Jesús le suma: y toda tu mente. Entonces, si yo amo a Dios con todas mis fuerzas, todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, ¿hay algo que queda excluido de eso? Amar a Dios con todas mis fuerzas, todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma, es amarlo con todo lo que soy. O sea, Dios está diciendo: yo quiero todo. Buscar a Dios es un acercamiento de rendirle todo a Dios y comprender cómo Él quiere que nos entreguemos a Él. La búsqueda de Dios tiene que ser algo integral, algo entregado y algo sincero. Algo que viene de un corazón quebrantado ante Dios. Es difícil a veces para nosotros percibir esta búsqueda de Dios sincera y profunda, porque somos seres que podemos juzgar y que podemos pesar las cosas solo desde un lente externo. Tú y yo no pesamos corazones, no pesamos espíritu. Ocupamos discernimiento y el paso del tiempo y el observar y el poder analizar los frutos de una persona para determinar si esa persona es buena o es mala. Pero desde una vista superficial e inicial, yo no puedo decir si una persona es o no es, ama o no ama, está o no está. Entonces tú vienes a una iglesia y ves a toda esta gente bella y guapa, ¿sí o no? Y los ves, gracias hermana, con esa seguridad me gusta, esa convicción. Y los ves adorando y los ves cantando y tú dices: qué bonito esta casa de Dios, toda esta gente adorando, todos aquí aman a Dios, se siente, se nota.
Pero el predicador no es como ese hermano o hermana que presiden, que pasa al altar y que no puede pesar espíritus, que nos ve a todos. Así como el grupo de alabanza, cuando están cantando, nos ven a todos y dicen: qué bonito se ven todos adorando. Este es un grupo de adoradores. Pero el predicador es un realista, y él ve más allá de lo externo y él dice: no, no todos son grupo de adoradores. Aquí hay gente que antes de entrar no guarda su pie, no examina su andar. Hay gente que viene y adora a Alá y se va y le da a Dios la energía que le sobra. Pero bien, cuando tú y yo compramos ese boleto para ese concierto o ese equipo, el hermano dijo: porque sabe. Cuando compras ese boleto no llegas tarde, ¿verdad que no? Esperas en filas, y en la fila hasta tienes un gozo. Te tienen ahí esperando para ver a hombres adultos pegándole a un baloncito, y tú con la cara pintada esperando en fila, con un gozo, sudando, tienes hambre, la cosa es un desastre, gente peleándose, y tú: qué bonito lo que estoy experimentando. Porque sabemos adorar. Sabemos adorar. Escuchas a ese artista que te encanta su voz y te sumas a ese coro hermoso, y ves a una persona famosa que te impresiona, o lees un libro, o ves una película grande que esperabas. Sabemos adorar. Por eso yo choco cuando hay hombres que me dicen: es que no soy expresivo. No, eres. Lo que hay que encontrar es el objeto de tu adoración. Algo te saca. Hay hombres calladitos que a su esposa apenas: te amo. Pero háblales del fútbol, háblales del baloncesto, del NFL. Se saben fechas, se saben nombres, hasta el color de cabello de los hombres se lo saben. Se saben quiénes son sus esposas, sus hijos, qué año cambiaron de equipo, cuánto pagaron. Pregúntales de la mecánica y de las cosas que las apasionan. Pregúntale a una mujer de lo que mueve su corazón. Pero llegamos a la iglesia el domingo y como que no tengo ganas de adorar, no tengo fuerzas, no tengo motivos, porque Dios no es un objeto de nuestra adoración. Y Él no debe ser un objeto de nuestra adoración, es el objeto supremo de toda nuestra adoración. El predicador dice: antes de que entres a la casa de Dios, examina tus pies, guarda tu pie y evalúa qué estoy a punto de darle a Dios, porque Dios no quiere partes de mi alma y fragmentos de mi afecto. Él merece todo de mí. Y aunque tengo problemas y necesidades, voy a entrar a este santuario y voy a adorar a Dios con todo lo que soy, porque Él es digno de todo. El predicador dice: Dios no es impresionado por nuestros espectáculos. Dios no se deja llevar por lo externo. Y no me malentiendan, nos esforzamos por alcanzar una mejora y un nivel de excelencia, porque Dios merece lo mejor. Y por eso los grupos de alabanza estudian economía de música y teoría de música y cómo estar en ritmo y en tono, porque nadie quiere entrar a una iglesia y escuchar un grupo en disonancia y en caos, y alguien presidiendo que no sabe lo que está diciendo ni por dónde empezar, y un sermón que está todo fuera de orden y no sabes ni el tema, no sabes ni cuándo empezó ni cuándo acabó. Vamos tras la excelencia, porque Dios merece lo mejor. Y por eso desde que entras queremos que alguien te atienda y te reciba, y que te sientas cómodo, y que nuestros hijos estén seguros allá abajo, y que aprendan en ese ministerio de niños, que nuestros jóvenes sean desarrollados en la fe, que al venir aquí tú como visita te sientas conectado y te sientas en un lugar donde hay calor y hay afecto y cómodo mientras adoras. Pero escúchame, las luces y el espectáculo y las voces y los predicadores, nada de eso impresiona a Dios. Él quiere un pueblo que cuando entren a su casa guardan sus pies, examinan sus corazones y le dicen: Dios, te quiero dar todo lo que soy, lo mejor de mí. Esto es lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana: el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, con una sinceridad de corazón, con un compromiso a reverenciar el nombre de Jehová, con reconocer que Dios merece lo mejor de mí. Y si tú te sientes el día de hoy lejos o distante de Dios, el predicador dice: evalúa cómo te acercas, porque quizá te estás acercando con una ligereza, quizá no has tomado con seriedad lo que significa ser un seguidor de Jesucristo.
Pero si lo consideras y entras con respeto y reverencia y honras a Dios, Dios te va a bendecir. Lo primero que el predicador nos dice es que nos sentimos lejos de Dios porque no buscamos con todo lo que somos. Pero número dos, el predicador dice, a veces nos sentimos lejos de Dios porque hablamos más de lo que escuchamos. ¿Cuántos ya tienen un problema con ese punto? Él dice, hablamos muchísimo, hablamos de más. Es más, dice el predicador, hablamos tanto que pecamos. Porque hacemos votos con Dios que no cumplimos. Hacemos promesas que no podemos realizar. Decimos cosas que realmente no comprendemos. Y el predicador nos revela algo poderoso. Él dice, el acercamiento a Dios, la verdadera adoración a Dios no comienza con hablar y cantar. Porque tú y yo pensamos que la adoración comienza con yo entrar corriendo y decirle, tú eres santo, tú eres digno, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres trascendental, tú eres el todopoderoso, tú eres omnipotente. Y aunque eso es parte de, el predicador dice, antes de que hables tienes que escuchar. Porque a veces Dios no recibe tus alabanzas porque antes te quiere decir, ¿cómo voy a recibir tus alabanzas si eres un irrespetuoso con tu esposa? ¿Cómo voy a recibir tus alabanzas si eres un racista? ¿Cuántos latinos reciben? Porque no sé si usted sabía, pero hay racistas en la iglesia. ¿Cómo va Dios a recibir mi alabanza, mi oración, si está siendo estorbada porque hablo demasiado con vanas repeticiones y palabrerías antes de escuchar? Porque antes de que yo pueda alabar, Él me quiere enseñar cómo alabarle adecuadamente. Antes de que yo pueda adorar, Él me quiere enseñar cómo adorarle como Él merece. Y Él me quiere decir, Benji, te voy a enseñar lo que está estorbando tu búsqueda, nuestra cercanía, para que al escuchar aprendas y luego me podrás alabar con entendimiento. ¿Te das cuenta que la mujer samaritana, antes de que ella pudiera ir corriendo, recuerdas esto en Juan 4, esta historia extraordinaria cuando Jesús va en camino y cruza por Samaria? Y cuando va en esta región, viene esta mujer que era de Sicar de Samaria y se encuentra con Cristo, y por muchos motivos que no hay el tiempo para describir, se supone que esa conversación no se tenía que entablar, porque ella era mujer y él era hombre, y estamos hablando del primer siglo en el cual había costumbres culturales que no permitían que un hombre hablase con una mujer así, en lo abierto. En segundo lugar, él era un rabí, un maestro de la ley, ella era una mujer común. Y número tres, él era judío y ella samaritana. Eran razas que no se llevaban bien, había una enemistad entre ellos. Entonces por muchas razones no tenían que hablar, pero Cristo comienza a hablar con ella. Y en fin, Cristo le revela algo poderoso acerca de la adoración. Le dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y antes de que la mujer corriese a Sicar y les dijera a todos, hay uno que sabe todo lo que he vivido, hay uno que me conoce, y comienza a evangelizar, antes de poder ir y adorar y alabar y proclamar las maravillas, tuvo que... Porque ¿cómo voy a proclamar una palabra que no conozco? ¿Cómo puedo hablar de un Dios que no he conocido? El predicador, volviendo a Eclesiastés 5, vuelve conmigo al verso 1, dice, sí, cuando vas a la casa de Dios guarda tu pie. Pero mira la segunda parte del verso 1, él dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El predicador dice, cuando te acercas a la casa de Dios, acércate más para oír que para dar sacrificios. ¿Cuáles son esos sacrificios que dan los insensatos? Votos y palabrería que nunca cumplirán. Porque todos los seres humanos y especialmente los cristianos somos iguales. Cada diciembre 31, este año venidero Dios vas a ver. Prepárense, porque incluso ya después de escuchar este sermón, este diciembre 31, en este mismo altar, este año Dios te voy a buscar como nunca antes te he buscado. Dios, voy a ayunar, hasta le voy a sumar días a la semana. Voy a ayunar 9 días a la semana para ayunar más, porque así voy a andar en un nivel espiritual que hasta días le sumaré a la semana a Dios. Y voy a cambiar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y te voy a dar. Y si tú me bendices, Dios, si tú sanas a mi hijo, si tú me das ese trabajo, si tú me abres esa puerta, vas a ver lo que voy a hacer. Y el predicador dice, detente. Antes de hablar, escucha.
Escucha, antes de que le prometas cosas a Dios que no puedes cumplir, evalúa. Y este reto de escuchar antes de hablar es difícil, porque yo sé que algunos de ustedes tienen el don de hablar. Dios te ha dado el ministerio de hablar, y tú sientes un deber de informar a todos de las situaciones de los demás. Pero Dios te dice: mira, ese no es un ministerio que aparece en el libro de Efesios. No es uno de los 5 ministerios. Además, yo tengo el ministerio de ser reportero cristiano y de informar a todos. No está en la Biblia. Tú tranquilo, todos se darán cuenta de lo que necesitan darse cuenta. Tú en lo tuyo y deja que Dios se encargue. El predicador dice: hay una sabiduría, hay una sanidad para el alma cuando dejamos de hablar, cuando entramos a la casa de Dios y escuchamos. ¿Te puedo decir algo? Una de las cosas más espirituales que tú y yo podemos hacer, que conllevan un corazón de un adorador, ¿sabes qué es? Callar nuestra boca. ¿Sabes que lo que estamos haciendo ahorita es adoración? Tú dices: pero ¿cómo, pastor? Yo no estoy gritando, yo no estoy cantando, yo no estoy danzando. ¿Cómo es esto adoración? Escuchar la palabra es adoración. Porque es decirle: Dios, por una horita lo que tú tienes para decir es más importante que todo lo que me urge decir yo. Entonces me voy a callar y voy a recibir de tu palabra. Eso también es adoración. Eso también es adoración. El predicador dice: Dios quiere que te acerques con una actitud de recibir. Dios, tienes mucho que darme y aportar a mí. ¿Recuerdas lo que leímos hace un momento en Deuteronomio capítulo 6? ¿Recuerdas cómo inició Moisés? Moisés dice: oye, Israel. ¿Qué les dice? Oye Israel, lo que ocupas hacer no es prometer más, trabajar más, hacer más, decretar más. Lo que ocupas hacer es escuchar más. Dios nos habla de tantas maneras. A veces tú estás teniendo un conflicto conyugal o algo por el estilo y te arrodillas ahí en tu cama, en tu casa, etcétera, en tu carro antes de entrar a la casa y dices: Dios, ayúdame con esta mujer porque ya no es fácil. Yo sé que tú sabes porque ves todo y tú me comprendes. Y hablamos y hablamos y hablamos. Pero si solo nos calláramos por un momento, todo se arreglaría, porque escucharíamos a Dios que una y otra vez nos está diciendo: el problema no es ella, el problema eres tú. El problema eres tú. O sea, yo soy el problema. La situación que me tiene alejado y estancado de Dios no es un alejamiento de Dios, es un acercamiento equivocado de mi parte. Es que me acerco a Dios y no escucho. Y es por esto que tú y yo vemos el fenómeno desafortunado en la iglesia de gente que lee mucha palabra, ora mucho, ayuna mucho, hasta hablan en lenguas y sirven bastante, pero son gente tan terrible, con una actitud horrible, que tú dices: no cuadra. Oran mucho, leen mucho, tienen todo este conocimiento, pero tratan terrible a la gente. Es porque hablan y hablan, pero no escuchan. No escuchamos. Y no me malentiendas, la búsqueda de Dios, como vamos a ver en un momento, es sumamente importante. Y el ayunar, estas disciplinas espirituales son de bendición para mi vida espiritual. Pero cuando se convierte en una excusa para sentirme superior a los demás, cuando se convierten en una excusa para estar ocupado con cosas cristianas y no hablar con el Cristo, cuando se convierten en razones para estar ocupados en la casa de Dios, limpiando la casa y nunca hablando con el Dios de la casa, entonces Dios dice: ok, es tiempo de, mejor siéntate, deja de limpiar, Marta, tranquilízate. Relájate, todo va a estar bien. Pero Dios, ¿quién va a hacer las pupusas? Las pupusas se van a hacer, relájate, relax. Para mis hermanos bilingües, relax, chill out. Dios se va a encargar. Tú enfócate de escuchar, de oír. El predicador nos dice: nos sentimos alejados de Dios porque hablamos demasiado y no escuchamos. Él continúa, mira el versículo 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. El predicador nos está diciendo que las oraciones
que Dios busca no son elocuentes y superarticuladas y repletas de terminología teológica. Lo que Él quiere por encima de elocuencia es sinceridad. Él quiere a alguien que le diga la verdad, y a veces las pocas palabras son mejores. A veces más que hablar y hablar y decir, lo que ocupas decir es: Dios, no sé qué hacer, te necesito. Y esa es la oración más piadosa que puede salir de tu boca en ese momento de tu vida. Porque estás acá: yo sé que tú eres santo y que tú eres el Creador. Pero si te detienes y analizas, pero pues ¿qué significa que Él es santo? Pues yo no sé, pero lo decimos en la iglesia. Y después de cada frasecita que dice el predicador, todos decimos amén. Y yo también digo amén, pero si me detengo y digo, ¿por qué digo amén? Yo no sé lo que amén significa, pero es lo que decimos en la iglesia. Y hablamos de la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Y cuál es mi responsabilidad hacia Él en relación a su gloria? Yo no sé, pero gloria a su nombre. El predicador dice: no te apresures con tu boca. Detente, escucha, aprende, recibe de Dios. Y conforme vayas sumando conocimiento de su verdad y su palabra, tus oraciones van cobrando poder, autoridad y sustancia, porque crees y comprendes lo que está saliendo de tu boca. El predicador nos dice: no hables apresurado, no te avientes a decir cosas que no entiendes, porque Dios está ¿dónde? En el cielo. Y tú y yo ¿dónde? En la tierra. Tú y yo le decimos: Dios, quiero que hagas esto y anhelo que hagas esto y esto y lo otro, y quiero que realices esto en mi trabajo, en mi familia, en mis aspiraciones. Pero nosotros estamos acá debajo del sol, en la tierra, desconocemos los ciclos y los ritmos y lo que Dios va a hacer. Pero Dios está en la tierra, y si escucho, entonces voy a empezar a orar conforme a su voluntad. Ya mi oración no se convierte: Dios, dame lo que quiero, sino: ya me has dicho que no me lo vas a dar, entonces dame las fuerzas para ser paciente. Ya mi oración no es: Dios, dame lo que anhelo, sino: ya me has dicho que necesito crecer, entonces ayúdame a no perder de vista el seguir sembrando y haciendo el bien, a no soltar el arado, a continuar en el trabajo creyendo que tú me vas a bendecir. ¿Qué nos está enseñando el predicador? Mira lo que dice en el versículo 3: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando él dice que de la mucha ocupación viene el sueño, en la Reina Valera 1960 se traduce como sueño que se pudiese comprender como el dormir. Pero la palabra en el hebreo para sueño es como sueños que tienes mientras duermes. Entonces lo que el predicador está diciendo no es que la mucha ocupación te lleva a tener sueño y descansar, sino que la mucha ocupación te da sueño, aspiración. Tu mente está saturada de ideas y no puedes descansar. La mucha ocupación te lleva a que incluso al dormir no puedes dormir, porque tu mente está trabajando. Está aspirando: tengo que hacer esto y lograr aquello, y tengo visión y sueños y esto y etcétera. Y de la misma manera que una persona ocupada no descansa y en fin no es eficiente porque está exhausta y está agobiada y está abrumada, él dice en la segunda parte del verso 3: y de la multitud de las palabras la voz del necio. El que mucho habla y habla y habla no logra, no alcanza lo que Dios le ha dicho, porque está tan ocupado hablando que no tiene tiempo para escuchar lo que Dios le quiere decir. Esto me recuerda en Primero de Reyes, capítulo 18, esta historia del gran profeta Elías. ¿Cuántos recuerdan al profeta Elías? Un gran hombre de Dios extraordinario, un hombre de autoridad, un hombre de valentía, pero también que se llenó de tristeza y depresión y pasó pruebas y desafíos. Pero en particular Elías se encontraba en este momento en el cual Dios lo había llamado en Israel a predicar en el reino del norte con un rey que se llamaba Acab, que fue uno de los reyes más apartados y malos y idólatras que tuvo la nación de Israel, el reino del norte, porque se había casado con una mujer llamada Jezabel, y comenzaron a instituir la adoración a Baal. Y un día el rey Acab llama a todo el pueblo al monte Carmelo, y cuando están acá en el monte viene Elías y dice: ya es suficiente, la gente está dividida, no saben si adorar a Jehová Dios de Israel o a Baal. Entonces vamos a hacer una prueba. Hay 450 profetas de Baal,
vamos a hacer 2 altares, vamos a tomar 2 bueyes y vamos a sacrificarlos en ese altar y vamos a clamar cada uno a nuestro Dios. Que los 450 profetas de Baal clamen a su Dios y yo voy a clamar a Jehová, Dios de Israel. Y el Dios que envíe el fuego y consuma el sacrificio y el altar, ese es el Dios verdadero. Entonces naturalmente Elías dice: primero los de Baal. Y vienen los profetas de Baal, levantan un altar, parten el buey en pedazos, lo ponen todo ahí y comienzan a clamar a su Dios. Dice primero de Reyes capítulo 18 que fue tan intenso el clamor. Clamaron desde la mañana hasta el mediodía. Clamaban y clamaban, rasgaban sus vestidos, se cortaban y soltaban sangre, se autoinfligían dolor como un sacrificio, homenaje a su Dios. Y Baal consume el altar y Elías sentado, relajado. Y Elías sentía un deber de dar un comentario en vivo y en directo de lo que estaba pasando y les decía: oigan, quizá Baal se quedó atascado en el tráfico. Quizá a Baal no le recordó Siri que tenía que venir a esta cita y está con el médico porque le dio un dolor de estómago. Quizá Baal tomó una siesta y no despertó a tiempo. Se burlaba de ellos por el espectáculo y la palabrería y las promesas y la articulación vana y todo lo que decían y lo que hacían. Y al final de todo el show y el espectáculo, Elías dijo: hasta aquí. Se presentó ante el pueblo, puso madera, tomó un buey, lo mató, lo sacrificó, lo puso en pedazos, pero le sumó y dijo: tráiganme 12 piedras. Y puso una piedra para cada tribu de Israel. Y luego dijo: tráiganme 4 cántaros, y lo que vamos a hacer es que vamos a escarbar una zanja alrededor del altar. Y 3 veces les pidió que derramaran agua sobre el altar hasta que la zanja se llenó totalmente. Y luego Elías no oró desde la mañana hasta el mediodía, del mediodía hasta el anochecer. No, Elías no se llenó de palabrería, vana repetición, elocuencia. Procedió con la oración más sencilla. Elevó su rostro al cielo y dijo: Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no dejes que este pueblo siga creyendo en un Dios falso. Enséñales que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el único Dios. Y después de orar, descendió un fuego del cielo que consumió todo aquel altar, que dice el escritor que hasta lamió el suelo y no quedó ni una gota de agua en aquella zanja. Todo quedó consumido. Y el pueblo se postró y adoró y dijeron: Dios de Israel es el único Dios verdadero. No es la vana repetición, no es la elocuencia, es el carácter y el corazón quebrantado de una persona como Elías, que estaba cercana a Dios, lo que trae milagros, trae liberación, trae transformación. Lo que abre las puertas del cielo no son promesas vanas, no son votos no cumplidos, no es elocuencia del hombre, no es articulación teológica. Es el corazón de un hombre, una mujer justa, que clama a un Dios que conoce, con el cual camina, con el cual vive, al cual busca, al cual lo ama con toda su mente, todo su ser, todas sus fuerzas, todo lo que es. Por eso Santiago dijo en el capítulo 5 de su carta, dijo: no descuiden el poder de la oración, porque hubo un hombre llamado Elías que oró y la lluvia se detuvo por 3 años y medio, y oró otra vez y volvió la lluvia. Porque no es la oración elocuente, no es la oración bien articulada, no es la oración larga, es la oración eficaz del justo la que puede mucho. ¿Sabes qué te va a acercar a Dios? No decir y prometer, no hablar y hablar, sino callar y escuchar su voz. Porque cuando conoces la voz de tu Padre Celestial, no necesitas 1000 palabras para que las tinieblas salgan. Lo único que tienes que hacer es decir: Jesús, mi Señor y Salvador, yo sé que tú no me vas a dejar en esta situación. Obra en mi vida. Y ese fuego que descendió del cielo para consumir ese altar
ese mismo Dios que interviene en la vida de sus hijos va a intervenir en la tuya y va a intervenir en la mía. No necesitas saberlo todo, necesitas solo acercarte y escuchar la voz de aquel que sí lo sabe todo. Y entonces tu oración será eficaz, y tu oración será poderosa, y tu oración marcará un impacto. Esta fue la oración eficaz de Elías, de un hombre que entendió: no es decir mucho, es escuchar a Dios, es caminar con Dios, es amar a Dios con todo lo que eres. Y entonces tu búsqueda y tu oración marcan un impacto. Volviendo a Eclesiastés 5, el predicador nos dijo: nos sentimos lejos porque no buscamos con todo lo que somos. Nos sentimos lejos porque hablamos más que escuchar. Pero por último nos dice: nos sentimos lejos porque no lo tomamos en serio. No tomamos la búsqueda de Dios con seriedad. Y mira lo que Eclesiastés 5 verso 4 al 7 nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Aquí la palabra ángel en el hebreo significa mensajero, que los eruditos nos dicen muy probable se refería a los profetas o a los sacerdotes. En otras palabras, era como un creyente que prometía algo, no lo hacía, y luego cuando iba con el sacerdote le decía: ay, es que no entendía lo que estaba diciendo. Como en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿te recuerdas la historia de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira eran un matrimonio en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, con ese deber de comunidad, comenzaron a vender propiedades, posesiones y apoyarse para el pro de la obra y para ayudar a los menos afortunados. Y un día un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira se juntan y hacen un plan y dicen: vamos a vender nuestra propiedad, pero vamos a dar solo parte a la iglesia y la otra parte nos la quedamos, pero les vamos a decir que lo dimos todo para que nos consideren gente muy espiritual. Entonces Ananías va a la iglesia después de todo el plan realizado, y viene Pedro con los apóstoles y le dice: Ananías, qué bien que vienes, ¿cómo has estado? No, todo bien, trabajando, chambeando, tú sabes. Excelente, Ananías, ¿y qué vienes a dar? ¿Qué vienes a sumar a la obra? Pues no quiero que nadie sepa, pero vendí toda mi propiedad. Wow, Ananías, ¿en serio? Todo, no te quedaste con nada, nada de nada. Aquí está todo lo que vendimos. Y de repente el Espíritu de Dios le habla a Pedro, y Pedro le dice: Ananías, has pecado contra Dios. ¿Crees que estás engañando al hombre, tratando de engañar al Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no será engañado. Y ahí mismo Ananías cae muerto. Y luego llamaron a los jóvenes de TB Youth que vinieran a levantar a Ananías y se lo llevaran, porque era parte del perfil del ministerio de jóvenes levantar a los muertos desobedientes. Y luego llega Zafira, relajada la mujer porque apenas se había hecho las uñas, y viene así relajadísima y le dice: ¿dónde está Ananías? Tranquilo, ahorita te vas a encontrar con él. Y le dice Pedro: ¿qué vienes a hacer? No, pues dimos todo. Me supongo que mi marido es muy humilde, me imagino que lo dijo así muy callado. Ya te explicó. Y Pedro le dice: ok, tú también estás engañando, vámonos, cae muerta también. Y los jóvenes la levantan y se la llevan. Y entró temor entre todo el pueblo, para demostrarle al pueblo que es mejor no decir nada que decirle a Dios y no cumplir, porque Dios lo toma bastante en serio. ¿Cuánto le dan gracias que no vamos a caer muertos en el servicio de las 10:30? Pero el principio, porque recuerden que esta es una historia del Nuevo Testamento, el principio es: toma bastante en serio tu compromiso con Dios. Muchos de nosotros, iglesia, amigo que estás aquí, no hemos conectado. Muchos acá quizá tú vienes y has asistido, pero no estás conectado con la iglesia, no das, no contribuyes. Otros vienen, simpatizan, quizá tu cónyuge te trae, tu esposa, y tú vienes: bueno, voy a ir para apoyarla, pero no es lo tuyo. Pero hoy Dios te está llamando a un compromiso, a tomarlo en serio, a verlo con un peso de seriedad. ¿Por qué? Porque esta es la promesa de Dios. Esto es lo que dice Santiago,
capítulo 4, versículo 8. Esta es la promesa de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es una promesa de Dios. Si tú te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. Pero el cómo te acercas le importa a Dios demasiado. Santiago no solo dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira lo que le suma: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, Santiago está diciendo: no te acerques como que voy a comprometerme, pero no, como danzando salsa con Dios. O sea, ¿estás o no estás? ¿Te metes o no te metes? Estás parado acá y luego estás parado allá. El domingo eres cristiano, el lunes se te olvida lo que eres. Y Santiago dice: no, si te acercas a Dios, Dios se acercará a ti, pero tómalo en serio. Limpia tus manos. Dile no a lo que le tienes que decir no. Corta con lo que tienes que cortar. Deja lo que tienes que dejar para recibir lo que Dios tiene para ti. Si eres de doble ánimo, purifica tu corazón. Deja la inconsistencia, deja la fluctuancia. Acércate con una gratitud, con una fe comprometedora. Acércate con todo lo que eres. Esto es lo mismo que nos dice el predicador en Eclesiastés 5. Recuerda lo que dice en el verso 6: porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El predicador dice: en tantos viene una corrección seria de parte de Dios, porque prometen y prometen y no cumplen. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos va a dar convicción, porque quizá muchos le hemos dicho a Dios: este va a ser el año, esta va a ser la temporada, este va a ser el momento, este va a ser. Y se los he dicho antes: te mueres y ponen ahí en tu tumba el que iba a ser pero nunca fue, porque siempre iba a ser y nunca lo haces. Pero acá está la clave. El predicador dice: lo que vas a hacer, hazlo en serio y no te comprometas de más. Dios no quiere que prometas mucho, Dios solo quiere que te comprometas con Él. El versículo 7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El que tiene muchas aspiraciones, muchos proyectos. ¿Has conocido a gente así? Que hoy están abriendo un negocio de esto y el otro día están abriendo otro, y tienen este proyecto y luego tienen otro proyecto y están empezando esto y nunca acaba nada. Todo está comenzado pero nada está terminado. Como en nuestros países latinoamericanos, tristemente, que vas y ves todas estas casas empezadas y vas a los 5 años igualita, vas a los 7 años y hasta le están creciendo hierbas y se están tomando el control. Ya está habitada la casa, pero por hierbas, por animales. Yo recuerdo de niño cuando íbamos a visitar a Guatemala, a México, las tierras de mis padres, que son tierras bellas, bellas. Y cuando íbamos para allá, recuerdo ver casas siempre. Yo decía: ¿por qué en Estados Unidos no es así? Yo voy a Estados Unidos y todo lo que se empieza se acaba. Y en nuestros países, casas incompletas. Y así estamos nosotros, con proyectos empezados, aspiraciones. Llevamos 15 años con que Dios: este va a ser el año, este va a ser el año, este va a ser el año, este va a ser el año. Y Dios dice: ya no me prometas año, empecemos con hoy. Mejor dile a Dios: este va a ser el día, y de mañana tú te encargas, tú me ayudas, pero voy a dejar de hacer voto, voy a dejar de prometer lo que no puedo cumplir. Voy a empezar despacio, voy a honrar tu nombre, voy a acercarme a ti y voy a tomarlo en serio. Y tengo la convicción, Dios, que tú te acercarás a mí. Te quiero dejar con esto, con este reto, y terminamos. ¿Cómo puedes desde un lente práctico tomarlo en serio y acercarte a Dios? Hay 3 cosas que puedes hacer entre muchas, pero hay 3 que puedes hacer hoy. Número 1, conéctate. Número 2, colabora. Y número 3, contribuye. Te elegí 3 verbos con C para que no se te olvide. ¿Estás conmigo? Conéctate, colabora, contribuye. Toca al que está a tu lado y díselo: conéctate, colabora, contribuye. Conéctate, colabora, contribuye. Estos son los pasos que tú y yo tenemos que seguir para tomarlo en serio. Porque lo primero es conectarnos. No solo asistas a la iglesia, conéctate a la iglesia. Conéctate, cultiva relaciones.
Asiste a una reunión en un hogar, a un TV grupo, donde vas a conocer a gente y vas a crecer en tu fe. Conéctate con la iglesia. Por eso nos sentimos lejanos, pues porque es fácil hablar con Dios, platicar, venir a la iglesia, saludar a gente y no ser responsable por nada, ni responsable por nadie, ni responsable a nadie. Pero cuando tú te conectas, tú eres parte de. Este no ya es un lugar, esta es tu casa. Y esta no es una gente, esta es tu gente. Conéctate. Número 2, colabora. Comienza a servir. Dios te ha dado dones espirituales, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades. Y tienen que haber acá en el servicio de las 10:30 por lo menos 5 servidores de Templo Betania que hagan ruido y que digan que el servir a Dios es el gozo más bello en planeta Tierra. Alguien que haga ruido y que diga: servir a Dios es el privilegio más bello de mi vida. Quizá yo soy profesor, soy maestro, soy mecánico, haces limpieza, eres constructor, eres carpintero, pero el honor de mi vida es servir a Dios, es servir en su casa, es abrir puertas, es ser ujier, es cuidar a niños, es ser líder, es enseñar su palabra. Eso es lo que me da vida, eso es lo que me da gozo. Colabora en la obra de Dios. Nada se compara al servir a Dios. Yo lo he visto como pastor innumerables veces. Cuando veo hermanos servir por primera vez y me dicen: Benji, ¿qué más puedo hacer? Ya se acabó el evento, puedo barrer algo, puedo limpiar algo, necesito hacer algo, porque hay tanta gratitud en mí por lo que Dios hizo en mis hijos, lo que Dios hizo en mi matrimonio, lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en mi hogar. No me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que sumar a la obra, tengo que poner ladrillos, tengo que ser parte de la edificación, tengo que hacer algo para Dios, porque Él ha hecho demasiado para mí. Oh, el colaborar es el gozo más grande. Cuando tú no solo vienes y recibes, cuando tú colaboras y eres parte de lo que Dios está haciendo. Te quiero retar, porque siento esto en mi espíritu. Te quiero retar. Hay hermanos aquí en Templo Betania que tienen años en nuestra iglesia y por cuestiones de la vida dejaste el servicio a Dios y ya te acomodaste. Te acomodaste con el ir a tu trabajo y no rendir cuentas a nadie y no ser responsable por la vida espiritual de nadie, y venir a la iglesia y recibir e irte a tu casa. Pero siento en el espíritu decirte que hay un vacío que no te deja en las noches, en el día, en el trabajo, que te desespera, que te sacude, que te mueve, porque es la voz del espíritu que te llama y te dice: sé que la pasaste difícil, sé que alguien te hirió, sé que te desanimaste, pero la tierra no es para la jubilación, la tierra no es para quedarte de brazos cruzados. El teólogo John Piper dijo: la jubilación será en el cielo. La tierra es para trabajar, la tierra es para servir. Vuelve al gozo del servicio a Dios, vuelve al gozo de sumar a la obra. Utiliza los dones que Dios te ha dado y la bendición de Dios fluirá otra vez sobre tu casa. Oh, hay líderes que hemos caído en apatía. Cuando éramos los que más predicábamos, más fervor teníamos, no nos sacaban de la iglesia. Se acababan las vigilias, casi el supervisor asignado nos tenía que apagar las luces. Y ahora eres el primero que te vas, y ahora has perdido la pasión. Pero hoy Dios te llama: aviva esa pasión, aviva ese fuego, vuelve a ese primer amor, colabora en la obra, suma lo que Dios te ha dado, sé de bendición. No hay gozo como servir a Dios. Conéctate, colabora y por último, contribuye. Contribuye, da. ¿Sabes por qué? Porque en primera instancia somos un pueblo que estamos donde estamos por un Dios que es generoso. Somos hijos e hijas porque Él dio lo mejor, ¿sí o no? Él nos llama a dar también. Hay muchos que cuando escuchamos este reto nos incomodamos, decimos: ya van a hablar del dinero, esto no es para mí. Pero es que el dinero es parte de ti, es parte de mí, es parte de ese todo en Deuteronomio 6 con el cual Dios nos llamó a amarle. Es parte de: ámale con lo que tienes.
y devuélvele a Dios de lo mucho que te ha dado. Da. Hay maneras sencillas de hacerlo. Si tú no diezmas, empieza a practicarlo. El diezmo ya no es una ley en el Nuevo Testamento, pero es un principio sano que es digno de practicar. El diezmo es, en otras palabras, dar la 10ª parte de todos mis ingresos, el 10% de lo que yo he recibido. Darle a Dios y honrarlo cada semana o bisemanal, como tú recibas tu pago, tu nómina, y honrar a Dios. Eso es algo consistente, continuo, es un compromiso que yo hago con Dios. Y yo te puedo testificar, y aquí tienen que haber varios hijos de Dios que te podemos testificar: cuando le eres fiel a Dios, nada te faltará. Cuando le eres fiel a Dios, nada te faltará. Y no solo nada te faltará, Dios te bendice más de lo que puedes imaginar. Hay un hijo de Dios que puede predicar en mi lugar como por 5 segundos de hacer ruido, que si tú le eres fiel a Dios, Dios te bendice, Dios te prospera. No, Pastor Benji, eso es sensacionalismo. Estás moviendo a la gente porque eres un buen comunicador y sabes alterar sentimientos. Yo te estoy hablando de vidas reales, historias reales, de gente que no sabía cómo iba a pagar la hipoteca, de no saber cómo iban a salir de una circunstancia, pero le fueron fiel a Dios, y hoy te pueden testificar de la bondad de un Dios que da más de lo que puedes pedir, imaginar, soñar, de un Dios que es fiel para siempre. Por eso la palabra dice: prueba a Dios. No me pruebes a mí, no pruebes el sensacionalismo, no es el piano, no es el emotivismo, no es el grito de la gente. Prueba a Dios en el silencio de tu casa, en la monotonía del día a día, en el tener y no tener. Prueba a Dios y te darás cuenta, Él es quien dice que es. Contribuye, ofrenda, da las misiones, sé generoso dentro del orden de lo que tú puedes dar. Cuando tú te conectas y tú colaboras y tú contribuyes, tú tomas esto en serio, y Dios lo toma en serio también. Dios te va a bendecir y me va a bendecir a mí. ¿Por qué parece que Dios está lejos? No lo está. Es que nos hemos acercado de la manera incorrecta. Pero hoy el predicador nos desafía: no prometas, no hagas votos vanos. Dale todo a Dios. Búscale con todo. Escucha antes de hablar y tómalo en serio, y Dios se acercará a ti. Ponte